Para más información, leer la descripción del vídeo. El 1 de enero es el inicio del cambio para muchos. La gente se plantea propósitos que quiere lograr, pero al final nunca se deciden a ello. O esos intentos por cambiar, al final quedan en el olvido. Para mí, el mes del cambio siempre fue septiembre. Termina el verano, el calor empieza a irse, vamos sacando las sudaderas y empiezan nuevamente las clases. No hay cambio más genuino que porta el 9º mes, así que este año decidí empezar a cambiar junto al mes de septiembre. Espero que no os importe que utilice esta máscara. Mi estado físico no era muy bueno, con 76 kilos sobre mis espaldas y teniendo un cuerpo delgado por constitución, toda la grasa acumulada se iba a la barriga. Yo no sé cómo lo sufrirán otras personas con fisiologías diferentes, pero que la gente te considere delgado cuando tú te ves mal, siempre me ha parecido un poco irónico. Desde el inicio solo tuve una cosa en mente, crear un hábito, y es que si bien no es la primera vez que me planteaba entrenar por mi cuenta, sí que es la primera vez que lo quería hacer sostenible a largo plazo. Años atrás me planteaba series de ejercicios extremas o sesiones de cardio de horas y horas, y funcionaban, pero solo las primeras semanas. Luego terminaba por cansarme, agobiarme, y al final dejaba de entrenar. Días antes de empezar septiembre, descubrí un aparato nuevo para entrenar, el TRX, y decidí que mi cambio en septiembre debía comenzar por cambiar también la forma en la que entrenaba. Y así es como inicié el mes. San Google dice: el TRX es el sistema de entrenamiento basado en la realización de ejercicios en suspensión, donde las actividades que desempeña el deportista, las manos o los pies, se encuentran sostenidos en un punto de anclaje, mientras que la otra parte del cuerpo está apoyado en el suelo. Suena complicado, pero es más simple de lo que parece. Mi rutina de entrenamiento se basó en hacer 9 ejercicios con el TRX de 15 repeticiones cada uno, y en promedio tardaba unos 15 minutos en hacerlo. Sí que algún día que otro añadía ejercicios complementarios, pero mayormente esos 9 ejercicios eran mi rutina. 15 minutos al día era todo lo que debía de hacer. Quizá no era mucho, quizá pude hacer más, pero como os dije, la base de mi cambio no era lograr una transformación radical en un mes, sino desarrollar un hábito sostenible a largo plazo en un mes. El hábito de entrenar a diario. De los 30 días que tuvo septiembre, 21 días fueron los que entrené, y los días que no utilicé el TRX fue por causa mayor. Aún así, seguí comiendo sano en todo momento, aunque algún día que otro a la semana sí que me permitía comer de forma menos sana. Y en mi caso eran los miércoles. Intenté añadir ejercicios de calistenia, como los fondos o las barras paralelas, pero como os dije, este entrenamiento se basaba en crear un hábito sostenible a largo plazo, así que tampoco era algo que hiciera todos los días. Aún así, eran ejercicios que no dominaba por completo, y me piqué hasta que pude hacerlos de forma decente. En definitiva, no logré un cambio extraordinario en un mes. Tampoco era la intención de ello, pero sí que logré crear un buen hábito que espero no perder. Además, si yo he podido, en mayor o menor medida, tú también puedes. Para mí, hay 4 puntos clave de este entrenamiento: constancia, alimentación, disciplina y sobre todo, y el más importante, dar el primer paso. Da igual que no tengas trastos para entrenar, da igual que no tengas un gimnasio al cual ir. Con solo tus ganas de empezar, ya tienes más del 50% del trabajo hecho. No te rindas, rendirse jamás es el camino. A poc i bona lletra. O eso dicen en catalán, pero creo que es la clave para conseguir lo que crees imposible. Dar el primer paso despacio, vigilando de hacerlo de la mejor manera, para luego no tener que volver a repetirlo. Este es el primer vídeo de 12 vídeos que quiero hacer mes a mes, para tener una forma de obligarme a no rendirme. Y es que yo soy un experto en tirar toallas, por eso sé la importancia que tiene la constancia. Si tú desde siempre has querido entrenar, no lo dejes en manos de tu yo del futuro. Empieza a cambiar en el presente. Hay una frase que me gusta mucho y dice algo así como: si hubieses empezado hace un año, hoy ya tendrías resultados. O bueno, tal vez me la acabo de inventar ahora, pero el mensaje es el mismo. La mejor hora para empezar siempre será el presente. No dejes que la pereza te pueda. No procrastines lo que puedes hacer hoy. Los resultados llegarán. Solo céntrate en dar el primer paso. Deja aterrizar el rizo.